Hola, bienvenidos a mi canal Tech Arquitectura. Vive simple, vive sencillo. Soy la arquitecta Diana Elena y el día de hoy les voy a platicar del primer tema de este canal y se denomina planear antes de modificar tu casa. Voy a compartir pantalla para tener una guía de este relato. Un segundo. Listo. Bien. Bien, pues les decía, el tema de hoy es planear antes de modificar tu casa. ¿Sí? Am, Esto tiene como justificación el que al atender a mis clientes, cuando hago mis asesorías en sitio o la visita que hago por primera vez a sus casas, terrenos, me encuentro con algunas dudas que tienen ellos y que yo trato de aclarar. Entonces, debido a esas dudas, he generado mejor este documento para hacer esas aclaraciones, ¿sí? Eh, a mí me gusta mucho hacer investigación para asegurarme que el proyecto al final resulte tal cual el cliente necesita para poder vivir simple y sencillo. Pero bueno, vamos a continuar y les sigo comentando a qué me refiero con este tema de planear antes de modificar tu casa. Sí, voy a poner el puntero, un segundo, puntero láser. Aquí está, puntero láser. Bien, antes de comenzar, les quiero pedir que les voy a dar estas recomendaciones para que aprovechen al máximo el contenido que les voy a presentar. Entonces, primero que todo, hay que ponernos cómodo para concentrarnos en el contenido, ¿no? Comodidad en el sentido de la posición en la que necesito estar sentado y en la posición en la que tengo que ver a mi pantalla y también la cuestión de oír correctamente, ¿no? Les sugiero que tengan a la mano pluma y papel para que tomen notas. Si no, pues esta va a estar la presentación para que hagan sus capturas de pantalla o me escriban ahí los comentarios que tengan. También les sugiero que tengan su concentración tanto en mi voz como en las imágenes. Así les va a ayudar a sentir que van a recordar más o retener la información que les voy a proporcionar y que notifiquen a sus seres queridos que estarán concentrados viendo este contenido. Bueno, de entrada quiero explicarles quién soy para aclarar a los que no me conocen y los que ya me conocen, pues rectificar, ¿no? Mi nombre completo es Diana Elena Contreras Herrera. Soy arquitecta, diseñadora, urbanista y soy fundadora de DEC Arquitectura, que es mi marca personal de servicios, ¿no? Mi preparación académica, soy arquitecto por la UABC, Facultad de Arquitectura y Diseño en Mexicali. Yo soy cachanilla, originaria de allá, pero actualmente radico ya en la ciudad de Tijuana. Sí, ya llevo aproximadamente, ya voy por cumplir 10 años aquí en esta ciudad. Estudié un diplomado en diseño de interiores y decoración en la Universidad Xochicalco, allá en Mexicali, y tengo una maestría en ciencias en arquitectura y urbanismo por el Instituto Politécnico Nacional en la ESIA de Camachalco. Sí, mi experiencia profesional, vamos a simplificarlo en grandes temas. Mm, Dibujante estructural, administración y control de obra, diseño de cocinas y docencia. Fue de mis últimas experiencias frente a grupo y de ahí pues ya impulsando un poquito más mi marca personal, donde tuve la fortuna de estar en contacto en frente al grupo, sí, pero esta ocasión con adultos mayores. Y es maravilloso convivir con ustedes. Son las mejores audiencias que he tenido en toda mi vida y les agradezco el respeto y el esfuerzo que han hecho para estar presente. Muchas gracias.
En cuanto a ponencias y publicaciones, lo estoy resumiendo en grandes rubros. Eh, Tengo una tesis que habla con el tema de procesos transfronterizos. Obtuve mención honorífica. Tengo un capítulo del libro Gentrificación, donde ahí vienen varios capítulos de otros autores en esa concentración de literatura. Y por último, las pláticas que he llevado a cabo, que son estos tips para adaptar los espacios para los adultos mayores. Y ahora vamos a ver el contenido de esta plática. Vamos a ver los beneficios de este contenido. Vamos a ver el tema de suelo y construcción, mantenimientos en tu hogar, listado de actividades, inspección y recopilación de planos, tipos de planos, planeación del proyecto y la hora y la planeación del bienestar. ¿En qué beneficios ustedes ven en este contenido o verán en este contenido? Bueno, que pueden compartir información de valor con otras personas a su alrededor, que van a comprender que mi bienestar se relaciona con la transformación de mi hogar. Comprender que planear antes de construir es mi mejor herramienta para vivir mejor en mi hogar. Todo eso lo van a comprender una vez que les exponga toda esta información. Empezamos con suelo y construcción. Bien, este tema en ocasiones suele ser no tomado mucho en cuenta. Toman en cuenta generalmente las personas la calidad constructiva, pero no tanto el suelo. Entonces, aquí es donde tengo que enfatizar mucho la importancia que tiene el suelo. Para empezar, el suelo es el que sostiene finalmente todo el peso de la casa. Sí, vamos a pensar que pues nosotros somos el esqueleto, ¿sí? Y el piso es lo que sostiene nuestro esqueleto, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una muy buena calidad constructiva, pero resulta que el suelo no tiene la resistencia o la capacidad de carga que requiere para sostener esa estructura, eh, va a haber un desequilibrio y va a haber un daño, ¿sí? Este, entonces es bien importante que ambos aspectos se estudien correctamente para poder tener mm, un buen sostenimiento de nuestra edificación, ¿no? Entonces, hay que no solamente considerar como muy generalizado este tema de, pues voy a construir con block con una cimentación de 60 centímetros de profundidad, 1 metro. Pero, ¿cómo llegas a esas conclusiones? ¿Hiciste un análisis del suelo o preanálisis como para considerar que el suelo en realidad tiene la capacidad de carga para la estructura de la casa? Sí, pero es que no es mucho peso, debe de soportarlo. Ya lo he hecho en varios lugares. Aquí la situación es que el suelo, eh, ahora sí que hablando de geotecnia, vamos a pensar que son capas y las capas no son uniformes ni en superficie ni a más profundidad. Entonces varía. Entonces, hay que analizar mucho la parte del suelo, es muy, muy importante. Bien, entonces, el tipo de suelo, al analizar el tipo de suelo y al analizar el tipo de edificio, porque no es lo mismo una casa habitación que un edificio de varios departamentos, esta combinación de aspectos nos va a ayudar a definir cimentación, estructura y sistema constructivo, ¿sí? Por ejemplo, aquí en la ciudad de Tijuana, ¿sí? Tenemos vaya que una orografía muy accidentada. Y aunque esté accidentada, también el suelo suele tener un diferente comportamiento. Entonces, hay que analizar en qué tipo de suelo, si estamos en un suelo arenoso, un suelo arcilloso.
suelo blando, suelo duro, suelo rocoso, etcétera, ¿no? Hay una parte de los números, el famoso cálculo de estructura de la casa. Sí, este tema es fundamental que lo revise siempre un especialista en estructuras, ¿sí? Y aspectos bien generales. ¿Qué se considera cuando se calcula la estructura de una casa? Se considera el peso que va a cargar, ¿sí? Todas las personas que van a estar ahí, todos los muebles, los acabados también se consideran, ¿eh? También la lluvia, ¿sí? Es captada por los techos, inclusive hasta los muros pueden hasta tener cierta fricción con la lluvia, porque la lluvia cae de no totalmente vertical, sino con una cierta inclinación. Eh, bueno, el peso es importante considerar los vientos. Hay que hacer un estudio de los vientos. Por ejemplo, aquí en Tijuana, pues sí, tenemos días de bastantes vientos fuertes, moderados o leves. Entonces, un edificio, mientras más alto, más vulnerable es a los vientos y pues puede tener esta flexibilidad. En las estructuras se permite la flexibilidad, pero siempre y cuando tenga una tolerancia permisible. Y esa información, el especialista en estructura es el que nos puede informar. También el cálculo estructural tiene que ver una revisión de sismos. Una zona sísmica impacta en la estructura porque la estructura se fatiga. ¿Sí? Y una fatigación constante o no saludable, pues puede generar daños que se van a ir reflejando en patologías en la casa, como son grietas o fisuras. Y pues otro comentario general es que el suelo duro es mucho mejor que uno blando. Cuando nosotros detectamos que tenemos un suelo blando, las estrategias generales que se utilizan es que se hace un mejoramiento de terreno, ¿sí? Al hacer el mejoramiento de terreno se define la cimentación y alguna estructura especial para compensar ese suelo blando, ¿no? Obviamente, todos los aspectos que menciono representan una mayor inversión, ¿sí? Pero pues se refleja en una estructura, un comportamiento o la vida útil sana de la edificación, ¿sí? Bien, otro aspecto a considerar en cuanto al suelo y construcción es, es que el peso de las casas vecinas y las fugas de agua que podremos tener frente a nuestro predio, más los sismos, entre otros aspectos, generan impactos en el suelo. Entonces, muchas veces nosotros vemos estos daños o no los percatamos, pero siempre hay que fijar los ojos a nuestro alrededor y preguntarnos en qué condiciones se encuentran mis vecinos o mis colindancias, ¿sí? Para poder tener una noción del suelo, ¿no? Y por último, decirles que la buena calidad constructiva ayuda a la sostenibilidad de un edificio, pero no lo avala, ¿sí? ¿Qué necesito? Que en conjunto una buena calidad constructiva se desplante sobre un suelo estable y así podemos garantizar que el edificio se va a mantener de pie. Bien, vamos a pasar al tema de los mantenimientos en tu hogar. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve hacer los mantenimientos? En este caso vamos a hablar de los mantenimientos preventivos. Bueno, prolongan la vida útil haciéndola habitable por más tiempo, ¿sí? Yo les recomiendo que así como hacemos esos mantenimientos o servicios al carro, también se lo adjudiquen a su casa y tengan un listado de cuándo se aplicó, por ejemplo, la impermeabilización por primera vez y preguntarle al proveedor en cuánto tiempo se tiene que hacer un mantenimiento preventivo para darle esa durabilidad que requiere la impermeabilización y se comporte correctamente en nuestras casas, ¿no?
Eh, Existen dos mantenimientos, ahorita hablamos de los preventivos, pero también están los correctivos. Pero ahora sí que enfocaron los preventivos, eso es lo que le estaba hablando por ejemplo, considerar la impermeabilización y hacer un checklist de cuántos años se tiene que hacer esa renovación, ¿no? Algunos te dicen 3 años, 5 años, 10 años, dependiendo de la inversión que ustedes hicieron en la impermeabilización. Bueno, ¿en qué nos sirven los mantenimientos preventivos? Ya que me desvié un poquito, previenen desgastes o fallas en la vida útil. ¿Qué pasa cuando olvidamos hacer los mantenimientos preventivos o realmente no los tomamos en consideración en ningún punto? Bueno, aceleramos el desgaste que después deberán corregirse. Algunos ejemplos de mantenimientos preventivos, te hablamos de la impermeabilización, de por ejemplo de la cubierta, ¿no? Pero resulta que también tenemos que impermeabilizar cimentaciones, ¿sí? Se le llama preventivo porque se hace, pues, antes de levantar los muros. Entonces, cuando estoy, en este caso, si son cimentaciones de concreto armado, tengo que asegurarme de cuidar que el concreto no vaya a quedar expuesto directamente con la tierra. Entonces, se busca tener bloqueos con la tierra, porque la tierra puede también transmitir humedad y esa humedad subir por la cimentación y posteriormente convertirse en humedad por capilaridad. Bueno, hay que impermeabilizar para evitar esa situación. Entonces, traten siempre de estar revisando que se realice. Otro ejemplo de mantenimiento preventivo es la fumigación antitermita antes de iniciar la construcción. Porque antes de iniciar la construcción, porque también se puede hacer de manera correctiva si aparece, pero cuando se hace correctiva hay que hacer perforaciones en los pisos y eso pues genera modificaciones en esos pisos. Si tienen porcelanatos, pues hay que perforarlos y luego resanar esas perforaciones. Pues el que entendió que tiene que hacerlo, pues va a tener que adaptarse a ver esos detalles de su piso de porcelanato, pero hay otras personas que no lo toleran. Entonces, mi gran recomendación es que se haga antes. La termita no solamente aparece porque la construcción esté hecha de madera, entonces si no es de madera, no es necesario. Una termita consume celulosas y pueden consumir papel, pueden consumir el poliestireno o el foam, como se conoce, que muchas entrepisos y suelos están, perdón, muchos entrepisos y cubiertas están hechos, construidos con este sistema. Y la termita, pues, por su comportamiento natural, en un sismo ella piensa que hay movimientos y que tiene que subir a la superficie porque probablemente cayó un árbol y su naturaleza le dice, pues hay que consumir, hay madera. Resulta, no, no hay árboles, pero hay papel, hay foam, entre otras cosas, ¿no? Entonces, ahí es muy importante la fumigación antitermita. Eh, la termita es diferente en regiones. Aquí en Tijuana es diferente y es diferente a la que está en Mexicali, ¿sí? Bien, hay que hacer una inspección periódica de grietas y fisuras, sobre todo después de un sismo, ¿sí? Los sismos cuando ocurren, después de ellos siguen réplicas y esas réplicas a veces no se perciben. Eso es lo que le llamo fatigación a la estructura, porque se somete a ese tipo de movimientos, ¿no? Entonces hay que revisar esas grietas, de qué tamaño son, espesores, qué forma tienen, cuándo se iniciaron, etcétera, ¿no? A veces las personas estamos ya acostumbradas a las grietas porque pensamos que es por la mala calidad del acabado, que muchas veces puede ser así, pero también otras muchas veces puede ser a un daño ya en el muro, ¿sí? Entonces, siempre hay que revisar eso, ¿sí? Hay que hacer un sellado periódico de las juntas de los azulejos del baño. Hay una acumulación de humedad en la regadera, sobre todo cuando tenemos azulejos, pensando en que pues ya está sellado, no pasa nada, pero hay un desgaste de esas boquillas y de esas juntas
y hay que sellarlos nuevamente, ¿no? Eh, o en otras ocasiones hay que reemplazarlo cuando ya es correctivo. Correctivo me refiero a que ya hay un problema de humedad y sellarlo no lo soluciona. Entonces hay que corregirlo, ¿no? Y pues hacer renovación de capa de impermeabilizante en cubiertas y muros, que era lo que les decía, hacer una tabla de mantenimientos que hay que realizar en nuestras casas. Otro de los mantenimientos, por mencionar, para no extender más esta exposición, es la renovación de griferías por acumulación de sarro u oxidación. Aquí el agua en nuestra región está llena de sales, entonces es muy común que se acumulen de sarro y se tengan que renovar, ¿no? Lo mismo, bueno, esta situación se incrementa cuando estamos expuestos a la brisa marina, como en el caso de playas de Tijuana. Hay que hacer la eliminación de obstrucciones en las coladeras para evitar obstrucciones. Creo que por ahí en mis redes sociales tengo un video donde puedo mostrarle todo el estrago que generó una fuga de drenaje de la planta alta a la planta baja. Y el gran reto aquí fue la cuestión de los años de las tuberías, porque eran tuberías metálicas y ahorita es más común encontrar tuberías de PVC o de ABS. Entonces ahí se metió en un reto el plomero en tratar de buscar ese pegamento que ayude así que mantener unidos y sellados lo que son la pieza nueva con la vieja. Entonces, fue todo un tema hacer esa reparación. Hay que hacer comprobación de instalaciones eléctricas por la cuestión de que, pues, he visto instalaciones eléctricas que no tienen ni siquiera la cantidad de seguridad mínima que se requiere en cuanto a las pastillas o los breakers, ¿no? Me estoy encontrando con casas que tienen dos o tres breakers para planta baja y planta alta y estamos hablando de que tienen dos, tres recámaras. Entonces, eso es bastante preocupante, ¿sí? Entonces, ahí hay que hacer una comprobación de instalaciones eléctricas, revisar que tengamos tierra, fase, neutro, que no haya una baja de intensidad de luces por la cuestión de que el cableado eléctrico no está en su buena disposición. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hay que hacer una limpieza de empaques de juntas en ventanas, ¿sí? También por ahí se puede filtrar el agua, entonces hay que hacer esa limpieza. Hay que hacer una ventilación natural periódica de la casa, abrir bien puertas y ventanas para que circule el aire y también si hay una acumulación de humedad pueda ventilarse, ¿no? Eh, Casi no se considera, pero realmente es muy importante la poda de árboles. Hay árboles que sus raíces pueden generar estragos en las cimentaciones de las casas. Inclusive una raíz muerta puede atraer termitas. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Ese ya me ha pasado casos donde eh, árboles, por ejemplo, los cipreses necesitan una gran cantidad de agua, pero por alguna razón dañó las cimentaciones no solamente de la casa, sino del vecino. Entonces, hay que tener cuidado con esas situaciones, ¿no? Y en cuanto a los mantenimientos correctivos, pues hablamos de que estamos corrigiendo ya un problema y que de plano sí puede ser una situación que puede bajar o desde hacer un desgaste en nuestra propiedad. Entonces, alguno de esos ejemplos de mantenimientos correctivos es reforzar las estructuras, ¿sí? Apuntalamiento de losas porque ya están caídas. Caídas se refiere a que ya están colgadas, que ya en lugar de estar totalmente horizontales, tienen una curvatura. Esa curvatura tiene una tolerancia, sí, pero la tolerancia si se rebasa se tiene que reparar. La fumigación antitermita de manera correctiva es un mantenimiento correctivo también. También daña la salubridad de toda la familia. Las impermeabilizaciones cuando son obligadas porque no se dio el mantenimiento adecuado, cuando se tienen que hacer demoliciones y construcciones de elementos constructivos porque ya están dañados, tala de árboles que ya generan un daño a la propiedad,
lamentablemente también se puede considerar un mantenimiento correctivo. Un reemplazo de tuberías, como la imagen que están viendo aquí, ¿no? Que aquí pueden ver la coladera de metal que fue modificada para colocar la trampa de ABS. Fue todo un tema hacer este trabajo, ¿sí? Y hasta aquí llegamos con el tema de los mantenimientos. Vamos a hablar del tema del listado de actividades. El listado de actividades se refiere a una actividad muy interesante que ocurre entre el cliente y el arquitecto, ¿sí? Aquí, mientras más específicos seamos, mejor. Mejora, requiere de un trabajo mental y de paciencia. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, quieren renovar su cocina. Por ejemplo, mis clientes, una mujer adulta mayor. Entonces, el trabajo de una cocina no solamente es ver lo espectacular que es o renovar un desgaste que ya tiene, sino que ahora ya podemos analizar hábitos de uso del espacio. Por ejemplo, algo muy común que veo es esa rutina o hábito de despertar y tomar un café o un té, este, relajados frente a un antecomedor y que les dé la luz del sol de la mañana. Entonces, eso es una actividad muy específica que es bien importante que se señale en esta lista de actividades y que deben ser tomados en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, yo tomo en cuenta el asoleamiento, o sea, el comportamiento del sol para poder, pues ahora sí que cumplir esas expectativas en lo que más que se pueda para el cliente. Sí, no hacer este listado, sí, va a generar mucha incertidumbre y puede ser que fracase el proyecto como tal. Entonces, vamos a tener que ir revisión por revisión eternas porque no hemos llegado al significado real del espacio para el cliente, ¿sí? El siguiente tema es la inspección y recopilación de planos. Este es un tema que yo te necesito hacer en mis asesorías porque para hacerle la propuesta al cliente del proyecto y asegurarme de que es viable, sí necesito ver si hay ya una casa construida, sobre todo que tiene más de 20 años, sí es bien importante inspeccionarla. Como he comentado en otras redes sociales, aunque solamente sea una cocina, que esa es una ventaja que tienen conmigo, o sea, eh, yo sí tengo al menos la noción o la idea de que vamos a poner una cocina, es correcto, pero aprovechemos a ver cómo están las condiciones de la casa, simplemente para verificar efectivamente que es viable trabajar el proyecto de carpintería de su cocina, aunque no sea una ampliación, y que su casa está en buenas condiciones de salud material. Sí, estamos hablando de salud personal nosotros, las personas, pero también tenemos que hablar de salud en cuestión de su propiedad, porque finalmente va a ser donde el espacio donde vivimos y en algún punto vamos a heredarla. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver esta grieta de esta barda perimetral. Las bardas, por ejemplo, en Mexicali, donde es una zona, Baja California es zona sísmica, Tijuana, Mexicali son sísmicos. En Mexicali ocurren más epicentros, o más bien en el Valle de Mexicali, más que en Tijuana. En Tijuana ocurre en otras zonas. Bueno, para no salirme mucho del tema, es bien interesante. En Mexicali las bardas siempre sufren sus fallas por su naturaleza de ser un elemento vertical, que no tienen algún elemento que los encierre como para que se puedan comportar establemente, de manera estable. Entonces siempre fallan, pero las fallas suelen ser de otro tipo. Pero esta falla que ven aquí, nació por el sismo del 2010. Entonces hay que estarlas siempre vigilando esas patologías que ocurren en nuestra casa. Bien, entonces, en esa inspección tenemos que ver también
la historia de la construcción de su hogar. Sí, mis grandes preguntas es, ¿esta casa fue construida por un profesional de la construcción y por un proyectista arquitecto o estamos hablando de que es autoconstrucción? A veces puede ser autoconstrucción porque el mismo dueño la construyó o puede ser que el dueño contrató a un albañil que fue construyendo. Entonces prácticamente el albañil fue el proyectista y el constructor, ¿no? Entonces todo eso es bien importante considerarlo pues para conocer. Ahora, generalmente cuando una casa se construye en estas características de que lo hizo un albañil, no hay un antecedente de plano. Entonces, entonces ya pasaron los años y a lo mejor lo tenían fresco, cómo se construyó en los primeros años, pero ya después de 20 años es muy difícil poder recordar detalles en cuanto a los muros de qué material son, de qué fue la varilla, el concreto de qué resistencia, por dónde pasa la tubería, pasa por aquí o pasa por acá. ¿Me explico? Entonces es bastante complicado. No imposible, se puede trabajar con lo que se ve en exterior, para hacer un supuesto para que luego el constructor, con una guía de planos, él pueda saber que es una proyección de dónde está la tubería, pero no se tiene certeza de que pasa por ahí, ¿sí? Entonces es bien importante la historia de la construcción. Entonces hay que conservar. Pues sí, pueden tener un registro fotográfico excelente, consérvenlo. Y también la parte de los planos, si los tienen, estaría excelente, ¿sí? Eh, por otro lado, también hay que ver el tema de la tenencia de la tierra. La tenencia de la tierra significa, de quién es propiedad de qué. Es bien, bien, bien importante esta parte porque estamos hablando de que es algún tema de que les va a dar no van a heredar problemas en el futuro. Entonces, eh, la tenencia de la tierra, pues lo vamos a verificar con un deslinde catastral, y ese deslinde catastral les va a decir los límites legales de su terreno, y las coordenadas geográficas de eso. Lo que es la modificación de la estructura original también es un tema bien importante que hay que considerar porque, por ejemplo, yo en mi servicio, pues tengo que considerar la edificación, cuál fue la etapa uno por decir algo, ¿no? La fase uno que se construyó, luego la fase 2 y luego la fase 3 para ir más o menos visualizando también la durabilidad del material. Entonces es bien importante eso, porque ya estamos hablando de que "Ay, vamos a hacer una ampliación o vamos a renovar los acabados de este espacio, pero pues, si te fijas en los muros, en los paños exteriores, ya están pasando fallas. Entonces, sí, claro, podemos renovar y proponer nuevos azulejos y todos, pero hay que reparar el problema. Que después va a empeorar. Entonces, para que, o sea, si podemos invertir en nuevos acabados, bueno, esa es mi recomendación, pero hay que reparar el problema para que todo esté sano, ¿sí? Y tenemos la historia del suelo. La historia del suelo nos ayuda a conocer, por ejemplo, si ha habido un tema de deslizamientos en hectáreas a la redonda, ¿no? Entonces, o que mi vecino en algún punto ya lo vivió, ¿no? Entonces es bien importante considerarlo. También en la historia del suelo se puede considerar fugas. Las fugas no deben de ignorarlas, no solamente por el tema de la cuestión eh, del consumo de agua, ¿no? Que llegan residuos, le llaman residuos locos, sino el tema del riesgo que representa eh, en una fuga de agua, porque al menos los expertos geotecnistas nos han avisado de que a veces una fuga no se ve a los 2 o 3 días, sino al mes. Entonces ya está bien humedecido el subsuelo. Entonces hay que tener cuidado con el tema de las fugas, ¿no? Que obviamente un suelo humedecido o con un nivel de humedad puede comprometer la resistencia del suelo. También en la inspección es bien importante tener referencias para ampliar o modificar y uno de ellos son los planos. Los planos nos ayudan a reducir
incertidumbre de cómo se construyó. Y al reducir la incertidumbre y más certidumbre, entonces ya no tomo tantos riesgos ni se incrementan costos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros construimos y no hay evidencia de planos y hacemos suposiciones de qué material está hecho y suposiciones de qué acero y concreto se utilizó, hay algo que le llaman factor miedo los estructuristas. Entonces, para cuidar cualquier sorpresa que se pueda encontrar durante la construcción, pues se tienen que reforzar muchísimo esas ampliaciones. Y muchas veces esas ampliaciones tan reforzadas representan un mayor costo. Entonces, por eso son bien importantes los planos originales. Y bueno, ahora vamos a hablar de los tipos de plano, ya que hablamos de los planos originales. Bien. Los tipos de planos. Los planos se elaboran de lo general a lo particular, ¿sí? Es, es raro el plano que se haga muy específico, a menos que haya una referencia anterior. ¿Por qué? Sobre todo cuando hay un proyecto de la nada. Así es como funciona eso, y esa es la manera más correcta. También los tipos de planos se pueden definir por las fases del proyecto y las fases de la construcción, que ese es el que vamos a ver más adelante. Y un ejemplo de que no todos los planos son iguales es que, por ejemplo, el plano de carpintería, un carpintero, pues obviamente va a comprar su hoja de triplay o de melamina que va a tener sus dimensiones y va a tener que aprovechar todo el tablero y ya va a hacer un plano de carpintería que le llaman layout, ¿sí? Para hacer un despiece de cada mueble. Entonces, por ejemplo, ese tipo de plano de carpintería, que podemos considerarlo como de taller, necesita muchísima precisión, ¿sí? Bien. Este diagrama que ven aquí, ¿sí? Son los tipos de plano. Yo voy a mover tantito mi imagen. Bien. Entonces, puede variar esto, ¿eh? Nada más les estoy dando como nociones generales, ¿no? Empezamos por el plano. A ver, un segundo que se me va a apagar aquí. Ahí está. Muy bien. Tenemos el plano, el set de planos, diseño conceptual, anteproyecto arquitectónico, proyecto ejecutivo, as-built, proyecto ejecutivo para obtener licencia de construcción y el plano de taller. ¿Sí? El diseño conceptual, ¿cuál es el objetivo de hacer ese tipo de plano? Es para darnos nada más una idea general, pero en dibujo. Sí, a veces decimos, ah, quiero hacer esto de 2 por 3, que no sé qué, no sé cuánto, pero no sé si quepa, ¿no? Entonces se hace un dibujo muy general, no está ni muy detallado, ¿sí? ¿Qué necesito para poder desarrollar ese tipo de plano? Necesito pues, hacer una asesoría en sitio, necesito hacer un estudio preliminar, hacer un levantamiento gráfico y fotográfico, hacer un programa arquitectónico, hacer esquemas, hacer plantas básicas y muy probablemente un modelo en 3 dimensiones. ¿Sí? Algunos necesitan menos requisitos, otros más, pero generalmente es lo que necesita el diseño conceptual. El tipo de plano anteproyecto arquitectónico nos sirve para definir dimensiones, puertas, ventanas, mobiliarios, acabados. ¿Sí? ¿Qué tipo de planos consistiría el anteproyecto arquitectónico? Plantas, cortes, fachadas, criterios. ¿Sí? Todavía no definimos todavía un proyecto para construir, pero sí podemos tener un criterio estructural de instalaciones, acabados y renders. ¿Sí? El proyecto ejecutivo, ese proyecto tiene la utilidad de que especifica, es muy detallado lo que es si hay movimientos de tierra, desplante de muros, estructuras, sistemas constructivos, instalaciones y acabados. ¿Sí? Generalmente este proyecto ejecutivo son los planos que nos sirven para construir. ¿Sí?
y lo creo muchísimo más viable para un proyecto nuevo, ¿sí? Luego en algún otro video hablaremos sobre el tema de qué sucede con las ampliaciones y los proyectos nuevos, ¿no? Pero yo lo considero bastante viable. En el caso de los planos ejecutivos, pues está el plano ejecutivo arquitectónico, estructurales, de instalaciones que se dividen en eléctricas, hidrosanitarias, de gas, especiales. El plano de acabados que se divide en carpintería, en acabados de piso, en muros, cancelería. Y no debemos de olvidar las famosas memorias de cálculos que van a respaldar nuestros planos estructurales. Sí, voy a mover aquí mi fotografía. Y también tenemos los planos as-built. ¿Qué son los planos as-built? Los planos as-built se hacen después de que ya se construyó. Sí, pero se llaman cómo se construyó. ¿Quién solicita esos planos? Casi nadie, solamente ciertos clientes que son los grandes inversores, por ejemplo, de naves industriales. ¿Sí? Los planos as-built nos ayudan a ubicar con precisión cómo se construyó. Y para poderlo realizar necesitamos el proyecto ejecutivo para rayar sobre él los cambios que se realizaron en obra. El proyecto ejecutivo, es muy probable que reciba modificaciones en la ejecución de la obra y esas decisiones las toma el encargado de la obra. ¿Sí? A veces la prontitud de la obra no permite que se pida modificar el proyecto ejecutivo porque requiere tiempo dibujar, entonces se toma la decisión en campo para cambiar los materiales o ciertas especificaciones y así se construye sin actualizar el dibujo o el plano. Entonces el ASBIL es donde entra a hacer ese trabajo porque ya se priorizó el avance de la obra. ¿En qué consisten los planos as-built? Los planos de líneas rojas, si le llaman, cuando rayan, cuando algo no está como se plasmó en proyecto, se raya con rojo. Se tiene que hacer un levantamiento gráfico y fotográfico. Y de planos as-built se dividen arquitectónicos, estructurales, instalaciones, acabados, memorias de cálculo, etcétera. Eh, en cuanto al tipo de plano, tenemos el proyecto ejecutivo para obtener licencia de construcción. Ese tipo de set de planos viene muy específico por parte de cada dependencia gubernamental para pedir una licencia. Entonces tiene ciertas especificaciones que hay que cumplir y pues corresponde a los planos ejecutivos arquitectónicos estructurales. Y por último, los planos de taller que nos ayudan para fabricar elementos constructivos que deben ser muy precisos y que pueden ser un layout de cubierta de cocina, un layout de mueble de cubierta de cocina, otro layout pero para mueble de cocina, o están los famosos planos de taller para fabricar estructuras de acero. Tenemos la planeación del proyecto y la obra. ¿Sí? Aquí les puse dos imágenes que justamente hablan de que no se realizó correctamente la planeación del proyecto y la obra. Sí, estas grietas que ven aquí son producto de pues ahora sí que se sometió la casa al sismo de 2010 y estas casas tenían 2 años de haberse construido y no estamos hablando de autoconstrucción. Entonces, esto es preocupante porque justamente aquí es donde podemos ver las fallas que tuvo la casa siendo apenas muy joven para tener ese tipo de patologías. Entonces, la planeación del proyecto de la obra es bien importante porque consiste dentro de esos aspectos la supervisión de obra, ¿no? Y asegurarse de que los materiales eh, y en la secuencia en la que se construyen sean las adecuadas y obviamente con sus medidas de seguridad. Pues muchas veces planear suele ser un proceso desgastante para algunos porque es un proceso mental y muchas personas prefieren ya, "Ah, no, 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 ya quiero hacer, ya que ya están con la ansiedad de querer hacerlo, pero no se toman el tiempo de dedicarle lo que requiere la planeación. Entonces, hacer este proceso de planeación requiere analizar y requiere sintetizar la información. Entonces, mucha información que se necesita para hacer una planeación.
¿Cuáles son los beneficios de planear el proyecto y la obra? Garantiza la calidad del proyecto y la construcción. ¿En qué consiste la planeación del proyecto y la obra? Tengo un set de planos, tengo un programa de obra. Un programa de obra es ahora sí que un cronograma de cómo, de en qué fechas y cuánto va a durar cada fase de construcción. Y también se tiene que ver ahí cuál es le llaman ruta crítica. La ruta crítica es cuando es un tipo de sistema de elaboración de programa de obra, pero podemos hablar que una ruta crítica son aquellas actividades que son tan críticos que si se retrasan la fecha final de la obra. Hay otras actividades que se pueden adelantar o atrasar y no afectan, pero hay unas que sí pueden afectar. Costos, nos ayuda mucho la planeación del proyecto porque podemos ahorrar. Bueno, quisiéramos ahorrar. A mi experiencia nunca se ha podido ahorrar, pero sí puedes controlar esos costos, porque si no lo planeas, se disparan y puede haber pérdidas más de lo esperado. Entonces es bien importante. Para poder generar un costo, fíjense, mientras más detallado esté tu plano, tu costo va a ser lo más real posible. Eh, ya me ha llegado gente a decirme, no, es que ya me cotizó el albañil y fue esto. Ok. ¿Y qué plano le entregó? No, pues ninguno. Ok. ¿De qué material? ¿Qué azulejo consideró? ¿Qué marca? ¿Modelo? ¿Qué acero consideró? ¿Concreto? ¿Qué tipo de block? Y empiezo las preguntas y las respuestas son no sé, no sé, no sé, no sé. Entonces son costos irreales. Entonces es bien importante la fase de los planos para que tu costo corresponda a lo que estaba planeado. ¿Sí? Tenemos la administración. La administración consiste en tanto administro los costos de material, mano de obra, maquinaria, cuando sea el caso. También administro las fases de la obra, entre otras cosas. No es lo mismo administrar, no es lo mismo ser residente de obra y no es lo mismo supervisar. Generalmente el administrador de obra es más de documentación y de tener bien ordenado en Excel o en una tabla todo lo que se va gastando y lo que queda por gastar, ¿sí? Y manda a cotizar con proveedores y hace sus comparaciones, entre otras cosas. El residente obra, ¿qué es lo que hace? Ahora sí que él está concentrado de estar en campo, revisando que se ejecute el proyecto se ejecute la obra conforme a proyecto o si hay una justificación de cambio, tener que notificarlo. Y el supervisor de obra es una figura que ayuda a que vigile la calidad de la obra. Hay una frase que dice, no se puede ser juez y parte. Entonces es bien importante que la actividad de ser residente y de supervisión de obra sean actividades separadas. Y por último tenemos la bitácora de obra. La bitácora de la obra es un libro, es como un diario que va registrando diariamente los avances de la obra y todos aquellos cambios o modificaciones que se puedan dar. Siempre teniendo a firma los enterados de eso. Aquí les tengo otras imágenes de esta y otras casas, ¿no? Para que vean el comportamiento del blog cuando hay una falla. Bien, aquí cerramos el tema técnico de lo que consiste ir a inspeccionar los tipos de planos, porque es importante hacer una planeación, qué son los mantenimientos, la historia, etcétera. Entonces vamos a ver qué significa hacer una planeación del bienestar. Bueno, pues se relaciona con el arquitecto del bienestar, ¿sí? ¿Qué beneficios me puede aportar este arquitecto? Bueno, empatía. ¿Sí? Con la empatía, el arquitecto te escucha, comprende tus necesidades y las reconfirma con herramientas, ¿sí? Que ese es el lenguaje principal del arquitecto. Y esa herramienta visual son los dibujos, los planos y los renders o modelo 3D, dependiendo de las necesidades del cliente, ¿no? Que les va a ayudar a decidir mejor. Es un creador de experiencias y ambientes. Por lo tanto, vamos a elegir elementos que ayuden a incrementar tu bienestar.
¿Cómo podemos hacerlo? A través de tus necesidades sensoriales. Allí en mis redes sociales tengo por ahí un libro digital muy sencillo que es un ejercicio personal de cada usuario para que puedan conectar con sus cocinas. Entonces, les recomiendo que lo vean. Si tienen dudas, me pueden escribir para darles una explicación sobre eso. Tiene que ver mucho con la percepción y las sensaciones. Y las sensaciones se perciben a través de nuestros sentidos, que son el oído, la nariz, la boca, el oído, perdón, ojos, tacto. Obviamente no todos los sentidos van a tener que aplicar, pero es la cuestión del creador de experiencias y ambientes. Entonces, ese es un tema muy personal, porque en el tema de las sensaciones y cómo interpreto esas sensaciones, muchas veces se relacionan con mi experiencia e historia personal de vida. Y no todas las personas tenemos la misma historia, ni experiencia de vida. Podemos tener a lo mejor la misma figura o el mismo olor y nos va a remontar a otros escenarios diferentes. También el arquitecto del bienestar es un organizador y un planificador. Estamos preparados y formados para esto. Tenemos que desarrollar o tenemos desarrollada la capacidad de análisis y de síntesis, o sea, de considerar un montón de aspectos para llegar a un proyecto. Hacer de la nada un proyecto a a tus necesidades para llevarte al bienestar. También hay un profesionalismo, puesto que nosotros nos educamos y nos preparamos continuamente para hacer realidad tu bienestar en un espacio seguro, simple y sencillo. Entonces, educarme implica ir a cursos, certificaciones, yendo a las sesiones del colegio de profesionales, en este caso de arquitectos, entre otras cosas. Bien. Y bueno. Ya con esto cerramos esta presentación. Eh, Quiero agradecerles si hayan llegado hasta aquí. Les mando un fuerte abrazo. Este es mi marca personal. Mi, mi filosofía es vivir simple y sencillo, eh, que ya en otros videos les comentaré que implica mucho también hacer una depuración personal, ¿no? En cuanto al tema de si ya he vivido tanto y todos estos elementos me representan mi identidad o mi historia, realmente eh, si es necesario conservarlo todo o hay que darle el lugar que merece cada cosa, ¿no? Para que ya podamos entrar a una filosofía de vivir simple, para tener espacios sencillos, que no se nos hagan complicada la existencia ni cotidianidad y obviamente por ello no afecta nuestro estado de ánimo, ¿no? No sé, sentirnos capaces, sentirnos útiles, importantes, ¿sí? Que pasa el tiempo y todo está, este, eh, alcanzable, esforzable, saludablemente, ¿sí? Ahí tenía ahí una reflexión personal y se los dejo, ¿no? ¿Hasta cuándo un esfuerzo puede ser saludable y cuándo no lo es? ¿Sí? Siempre pensando en el buen vivir o en el vivir mejor. ¿Sí? Bueno, entonces quiero decirles por último que les quiero dar un regalo, un libro digital. Adentro de ese libro viene un test de cocina que les va a ayudar a autodiagnosticar la funcionalidad de ella. Entonces, allí les dejo en la descripción los pasos para obtener el libro. ¿Sí? Les mando un fuerte abrazo, les agradezco que hayan llegado hasta aquí y no olviden suscribirse al canal, que soy nueva aquí en esta plataforma y pues esperando que cada mes voy a compartirles contenido de valor. Y bueno, soy la arquitecta Diana Elena de DEC Arquitectura. Vive simple, vive sencillo. Hasta luego.